Hola a todos y a todas. En esta asignatura de nuevas tecnologías aplicadas a la educación trataremos de analizar cuáles son los contenidos básicos, los conocimientos mínimos que un profesor tiene que tener sobre las nuevas tecnologías. Sobre las nuevas tecnologías, sobre la sociedad de la información, sobre las repercusiones sociológicas, económicas, que pueda tener la presencia de las nuevas tecnologías multimedia en lo que se ha dado en llamar la era de la información. Bien, empezaremos entonces con un tema que nos va a servir de introducción, que analice precisamente cuáles son esos conocimientos básicos, cuáles son los contenidos mínimos de lo que sería la formación del profesorado en nuevas tecnologías. Y eso será lo que analizaremos a lo largo de la asignatura. Entre estos aspectos clave podríamos distinguir dos grandes grupos. Uno, referido a lo que son la presencia de las TIC en la escuela y más directamente relacionado con lo que es la profesión de docente. El docente tiene que saber cómo están las nuevas tecnologías, cómo podrían estar, cómo deberían estar las tecnologías de la información y la comunicación en su centro educativo, en el aula. Una de las formas más habituales de ver la presencia de las nuevas tecnologías en el aula es su consideración como recursos didácticos. Las nuevas tecnologías entran al aula para favorecer el aprendizaje de los alumnos, la enseñanza del profesor, entran en definitiva como recursos que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que vamos a considerar el potencial didáctico de las nuevas tecnologías. Un profesor tiene que conocer el potencial didáctico de las nuevas tecnologías, tiene que saber cuándo utilizar las nuevas tecnologías en sus clases y cuándo no, y por qué. Bien, pero eso no sería suficiente. Habría que añadir la consideración de las nuevas tecnologías como objeto de estudio. ¿Los docentes tienen que estudiar también nuevas tecnologías? Sí, estamos en una asignatura de la formación inicial del profesorado, donde de lo que se trata es de estudiar el mundo de las TIC, de estudiar las TIC, para ver, en principio, cómo deberían de estar en la escuela y también, como veremos después, cómo deberían de estar en la sociedad. ¿Qué significa estudiar las tecnologías de la información? ¿Sería simplemente aprender a manejarlas? No, ese es el primer gran error. La formación del profesorado en nuevas tecnologías no puede centrarse únicamente en el aprendizaje del manejo de programas y dispositivos. El profesor no debe conformarse con aprender a manejar un ordenador o una cámara. Y de hecho, la presencia de las nuevas tecnologías como objeto de estudio en el aula, en el que va a educar luego ese profesor, la presencia de las nuevas tecnologías como objeto de estudio tampoco puede quedar reducida a que los alumnos aprendan a manejar ordenadores, a manejar cámaras. No, tiene que haber una serie de contenidos críticos reflexivos, de contenidos de análisis, de contenido que vaya un poco más de lo que podríamos denominar los aspectos más instrumentales o tecnológicos o de manejo. Bien, esta integración curricular de las nuevas tecnologías como recurso didáctico y como objeto de estudio en el aula contribuye necesariamente a lo que vamos a considerar un tercer tema o un tercer aspecto de las TIC dentro de la escuela, que es la alfabetización digital. La alfabetización digital sería simplemente la preparación básica para la vida en la sociedad digital. Por decirlo de otra forma, sería la alfabetización que nos corresponde, porque sí, porque vivimos en una sociedad que se llama de la información, donde la presencia de las TIC, donde la influencia de las TIC, donde las repercusiones de las nuevas tecnologías multimedia son suficientemente significativas como para que a los individuos en su escolaridad obligatoria, en su formación básica, se les prepare al respecto. Se les prepare, como digo, no solo para manejar las nuevas tecnologías, sino para vivir digna, libre y responsablemente en la sociedad de la información. Eso es lo que vamos a considerar alfabetización digital. Pero estamos diciendo que la alfabetización digital supone preparar al individuo para vivir en la sociedad digital.
eso nos va a dar pie a que digamos que la formación del profesorado debe incluir también conocimientos relevantes sobre la presencia y la importancia de las TIC fuera de la escuela, en la sociedad. Fuera de la escuela, donde las TIC, los medios, videojuegos, televisión, cine, los medios más tradicionales de comunicación, como la prensa, la radio y la televisión, están influyendo decisivamente en la educación de los alumnos. ¿Qué tiene que saber un profesor? ¿Qué tiene que saber un profesor sobre la presencia de las TIC en la sociedad? Pues tal vez lo mismo que hemos dicho de la presencia de las TIC en la escuela. ¿Cómo están? ¿Cómo deberían estar de acuerdo a nuestro modelo ideal de educación? ¿Y qué podemos hacer para que eso sea así? Un primer nivel de conocimientos podría llevarnos a decir que tiene que saber el profesor cómo son los nuevos medios. Un primer nivel, pues las características básicas, que por supuesto incluyen su manejo. El manejo lo damos casi siempre por supuesto. El manejo de las nuevas tecnologías no es que no sea importante. No vamos a decir que el profesor no tiene por qué saber manejar un ordenador o que los alumnos no tienen que aprender a manejar el ordenador. Por supuesto que sí, pero es que hay que superar eso. Eso es lo menos importante. Eso casi hay que darlo ya por supuesto y entrar a ver características de los nuevos medios, la importancia de la digitalización de la información. Al estudiar cómo son los nuevos medios, deberemos también ver cómo nos dicen que son y si todo lo que nos dicen de los nuevos medios es tan verdad como nos dicen que es. Entonces estaremos analizando todo este discurso tecnológico que hay en torno a las nuevas tecnologías, que nos hace pensar que las TIC van a ser en muchos casos la solución a nuestros problemas, cuando luego resulta que no es así. Entonces estudiaríamos cómo son los nuevos medios, cómo nos dicen que son y lo que desde nuestro punto de vista como formadores es más relevante, cómo influyen, cómo los nuevos medios educan, cómo están influyendo en la educación de nuestros alumnos, en la forma de relacionarse con la información, en la transmisión de valores y cómo están influyendo en definitiva en la transformación de la enseñanza formal y no formal. Y por supuesto la informal, con la influencia de los medios. Los medios son importantes agentes de educación informal y los medios influyen también decisivamente en la educación formal y no formal. Bien, con este esquema de cómo son los nuevos medios, cómo nos dicen que son, cómo influyen, cómo están presentes los medios en la sociedad, se cubriría lo que el profesor tiene que saber de las nuevas tecnologías fuera de la escuela. Esto en realidad no es separable, porque los medios también educan dentro de la escuela. Estamos distinguiendo dos grandes bloques por cuestiones puramente metodológicas. Dicho de otro modo, el profesor tendría que tener un conocimiento del potencial didáctico de las nuevas tecnologías, cómo puede utilizarlas como recursos didácticos en el aula. Y también tiene que saber qué potencial educativo las nuevas tecnologías tienen fuera del aula, aunque también dentro. Cómo pueden influir las nuevas tecnologías y los nuevos medios en la educación de sus alumnos. Para ello tiene que saber cómo integrar las nuevas tecnologías dentro de la escuela, por lo tanto debe conocer bien el contexto escolar y cómo las nuevas tecnologías influyen en sus alumnos fuera de la escuela, por lo tanto tiene que conocer bien el contexto social donde las nuevas tecnologías constituyen un importante agente de educación. En este gráfico veríamos cómo en torno al potencial didáctico y al potencial educativo, tanto dentro como fuera de la escuela, el profesor puede establecer sus áreas de preferencia, sus conceptos básicos, sus aspectos clave, los aspectos clave de su formación. En esta frase se recoge perfectamente lo que hemos venido diciendo. La formación del profesorado no solo debe limitarse a facilitar el acceso a las tecnologías y capacitarles para su manejo. No, el profesor tiene que saber cómo están y deberían estar las TIC en el aula, qué papel pueden desempeñar como recursos didácticos, es decir, en el aprendizaje, y cómo también están influyendo en la transmisión de valores con su uso dentro del aula como recursos didácticos, y hay que digamos su papel en el aprendizaje, pero también en la educación dentro del aula,
y por supuesto cómo están y deberían estar las TIC fuera del aula en la sociedad. Su papel como agentes educativos de educación informal, pero también su influencia fuera del aula en las nuevas formas de aprender, de relacionarse con la información, en las nuevas formas de consultar documentos y en la concepción que se tenga de la enseñanza formal. Con la enseñanza virtual se está empezando a ver nuevas posibilidades de modificar las estructuras más tradicionales de la enseñanza formal. Y por último, yo defendería en esta asignatura, y lo veremos a lo largo de toda la asignatura, cómo el diseño y la creación multimedia puede ser el punto de partida y el fundamento básico de tanto la educación básica de los alumnos como la formación del profesorado, tanto de la alfabetización digital como de lo que podríamos llamar realfabetización digital del profesorado. Partir de la creación multimedia para analizar las creaciones que nos encontramos a diario en nuestras vidas. Y hacer de tanto profesores como alumnos unos ciudadanos críticos que sean capaces de emitir, crear sus propios mensajes y participar tanto en los espacios virtuales como reales que les corresponda por su condición de ciudadanos.